Hola a todos de nuevo. Vamos a tratar de ver si nos da tiempo de hacer la charla que tenga que ver también con el títere de guante, pero creo que no nos va a y también se va a llevar mucho tiempo. En la, Sobre todo en la introducción, porque no sé qué tanto saben. Bueno, Roy ya hizo el taller con nosotros, el Lambe en Caracas. Sé que Sonia está haciendo, no sé si le dices lambe Sonia, en México le dicen de otra forma. Cajitas mágicas. Eh, Cajitas mágicas, sí. No sé, Carlos, qué tanta información tenga el lambe, por eso quiero hacer como una pequeña introducción de lo que es la técnica. Entonces, como historia, lambe lo conocemos como lambe desde hace 30, casi 31 años para acá. Es una técnica mucho más antigua, pero desde hace casi 31 años, en octubre se van a cumplir 31 años, se conoce como lambe. Y es gracias a dos mujeres, que sus nombres son Ismini Lima y Denise dos Santos, que en Bahía, en Brasil, Salvador de Bahía, se le ocurre meter una obra dentro de una caja. Esta caja que ellas utilizan es una caja de fotografía, ellas no le ponen un nombre, sino que la gente, cuando empieza a ver esta caja fotográfica, que era una caja fotográfica de los años 20 o años 30, empiezan a decirle a eso lambe, porque era el nombre, como popularmente se conocía, al fotógrafo de plaza que con la cámara grande, creo que en Chile le dicen al fotógrafo minutero, que tenía que por un tiempo esperar a que esa imagen se fijara en una placa. ¿Por qué le dicen lambe a este fotógrafo? Porque esa placa, en la oscuridad de la caja, antes de abrir el obturador, para saber si estaba del lado correcto la placa, tenía que lamerla. No era, no era lamerla, sino con la punta de la lengua tocar la placa para saber si estaba en la posición correcta y poder abrir el obturador y que no se velara. Entonces, la gente es la que empieza a decirle en 1989 a eso, que era teatro en miniatura, si se puede decir, teatro lambe. Es por eso que nosotros, bueno, aprendemos casi que en línea directa de Dismini y Denise, y por eso nosotros hacemos teatro lambe, no hacemos teatro en miniatura, no hacemos caja mágica. Ahora hay otra forma de decirle lambe que es caja de acción. En Argentina están poniéndole ese nombre, porque hay mucha gente que dice esto no debería llamarse lambe, esto debería llamarse, no sé, las 1500 nombres que tenían en el siglo XVI o en el siglo XV cuando comenzaron a hacer este tipo de teatro. Sin embargo, nosotros aprendemos, Emanuel y yo, cuando digo nosotros, aprendemos de Gabriela Céspedes, que es una titiritera argentina, que a su vez aprende de un brasilero, que a su vez aprende de uno de los que impulsaron el teatro lambe después de Ismini y Denise, que es Carlos el Bonequeiro. Entonces, como que tenemos genealógicamente, tenemos esa línea cuasi directa de las creadoras o las impulsadoras de esta nueva forma de llamar al teatro lambe. ¿Fue en qué año? Perdón, en 1989, dijiste. En el 89, sí. Okay. El año pasado se cumplieron 30 años, ahora va a cumplirse 31 años. Entonces, ¿qué les puedo decir como para conceptualizar qué es el teatro lambe? El teatro lambe no es más que hacer teatro dentro de un espacio reducido. No necesariamente lo que se hace dentro de ese espacio reducido es miniatura, ni la caja tiene que ser de 10 por 10. Pueden ser cajas de 80 por 80 o mucho más grandes. Lo que por lo menos nos dicen las creadoras de lo que es el lambe como tal, es que es un espacio que guarda un secreto. ¿Qué quieres tú compartir con el espectador? No es más que eso. Ya ahí las dimensiones varían, el tiempo de
de acción en la caja o el tiempo de representación también puede variar, aunque Emmanuel y yo somos partidarios de que la caja dure entre 2 y 3 minutos, sobre todo por el lugar donde uno generalmente trabaja, que es en la calle. Y para esto ya lo estamos viendo, lo estoy viendo un poco yo más de un tiempo para acá. Nosotros comenzamos a hacer cajas para un solo espectador, pero a veces es mucho mejor si es para 2 o 3 porque atiendes muchas más personas, sobre todo cuando estás en la calle. Entonces, partiendo de eso, de que lo que queremos compartir es un secreto, la caja, el Teatro Lambe Lambe da para 1.000 millones de posibilidades. Ya Roy lo sabe, que en esas 1.000 millones de posibilidades uno se puede perder como un laberinto. Me imagino que Sonia también cuando hizo su caja. Sobre todo porque dentro de ese secreto hay muchas formas de presentarlo, de mostrarlo. No solamente que una persona mire por o la música o la técnica de manipulación. Como que engloba muchas cosas. Y en ese englobar, uno se va perdiendo por las ramificaciones de esa cajita, que termina siendo como un árbol mondrianesco, que tiene tantas ramas, que si no estás claro en lo que quieres mostrar, te pierdes y la caja queda en un rincón arrumada. Creo que esa es una de las cosas que tiene la caja. Para mí particularmente, el Teatro Lambe Lambe tiene mucho de magia, porque en 2 minutos tienes para concretar una acción, un mensaje, pero también ese mensaje que quizás es el que yo estoy proponiendo con Edmundo o acá tengo la caja nueva, que yo propongo no es el que recibe el espectador. Cada uno va a tener, como cualquier otra, no es que sea solo de Lambe Lambe, pero cada uno va a tener un registro distinto por su bagaje cultural, por sus impresiones, por su crianza, X. Pero lo que tiene el Lambe Lambe es que al ser una cosa de 2 minutos y ser una cosa que le muestras a una sola persona, esa persona que está viendo no está condicionada por la platea, por el público. Si todo el mundo se ríe, quizás a mí no me da risa lo que está mostrando el titiritero, me voy a reír para ser parte del grupo. Sino que si de repente tú piensas que lo que estás mostrando da para reírse, la persona sencillamente, si no le da la gana, no se ríe. O de repente al final de la obra te dice qué porquería lo que acabas de hacer y de repente hace un segundo otra persona te dijo que le has cambiado la vida. Son cosas que son interesantes porque puedes hacer. Generalmente nosotros estamos 2 horas y media haciendo funciones de cajas que son, por lo menos con la de Edmundo, son unas 33 funciones si se hacen constantes. Y son 33 personas totalmente distintas con 33 emociones distintas o parecidas, que no sabes qué va a pasar cuando esa persona despega la cara de la caja y te va a decir X, Y o Z. Entonces, concretamente, comenzando ya con esa más o menos historia y más o menos lo que podría ser el Lambe Lambe como concepto, comenzando ahora con lo que es el Lambe Lambe para nosotros. Gracias a Naku, tengo que decirlo, pude ver mis 2 primeras cajas. La primera fue en Colombia, en el 2007, si mal no recuerdo. Sí. Que no me gustó. Fue así como, una cosa, una cajita. Eran cajas que no tenían ninguna propuesta de historia para mí. Y ahora viéndolo también, no invitaban a crear. Y eran también la muestra de un taller. Y la segunda caja que vi fue en República Checa. Creo que, Sonia, tuviste esa función con nosotros, que era una chica que tenía como una laptop dentro de una caja que era para 3 personas, una cosa gigante.
que en ese momento dije, esto está interesante, pero ¿cómo voy a yo cargar una laptop y esta caja? Porque además era una caja gigante, creo que era para tres personas, era muy, muy grande, y no me llamó la atención, pero no daba como para más. Sin embargo, en el 2012, en nuestra primera visita a Argentina, estuvimos en casa de Gabriela Céspedes, y el último día, estando en su casa, saliendo ya para irnos al terminal, nos dice, mira José, no te mostré la caja. Y estaba el taxi esperando, era una caja pequeña, me mostró las luces, esto es así, 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 asado. Y eso fue en 2012 y quedamos ese mismo día así como, no sé lo que tienes ahí, me encanta, no me interesa, pero el año que viene volvemos y queremos hacer el taller. Y nada, en 2013 hicimos un taller con la Gaby, que fue un taller intensivo de 7 días, atornillados el trasero a una silla, desde la mañana hasta la noche, para conseguir las 2 primeras cajas del grupo, que son Corazón de Cartón, que la hace Manuel, que son títeres planos, y Edmundo, que todavía está por acá, que es un títere de mesa. Y ahí empezamos también nosotros a ver las dimensiones de cuáles serían las dimensiones ideales para una caja, y conseguimos estas que son más o menos de altura 28 centímetros por 30, que cabían fácilmente en el maletero del avión. Y O sea, así. Tamaño 28 por 30. Ese tamaño es ideal. Sí, es ideal, pero no sé si permite muchas cosas también. Claro. Pero también, claro. La dimensión de la caja te va a permitir o no te va a permitir muchas cosas, evidentemente, como tú lo estás reflejando. Es así, es así. Sin embargo, ahora yo tengo esta que es de 70 centímetros de alto, es una monstruosidad y no es desarmable por ahora. Justo esta semana empezamos a desarmarla. Claro que es pero bueno, Edmundo. Roy lo conoce, Sonia lo conoce. Ese muñeco es fantástico, realmente. Y que también con Edmundo fue una cosa de volver a la mesa, porque ya después de salir de NACU, yo lo que hice fue retomar el guante, y no hice más mesa del 2010 a 2013, o sea, cuando Edmundo apareció. Y la otra cosa es que es un títere de mesa que por el tamaño de la caja, por las dimensiones del espacio escénico que tiene Edmundo, no es un títere de mesa, a pesar de que tiene todas las articulaciones posibles, solamente tiene 2 mandos. Claro. Él no tiene nada más. Esta mano está pegada, no hace nada. Y con esta mano, que además este mando no es fijo, al no ser fijo le permite hacer un montón de cosas a la mano, a mi parecer. Bueno, también que son las cosas que le gustan. No sé. Ya. A ver. Sin embargo, Manuel, como tenía también una investigación con el teatro de papel, hizo su caja toda como si fuera una propuesta de teatro de papel o con figuras planas, y es una cosa totalmente distinta tanto desde el punto de vista de la técnica como de la manipulación y la historia. Eso nos hizo en ese momento decir, esto está interesante, ¿cómo nos movemos con esto? Llegamos a Venezuela y estuvimos todo 2014, ¿sí? Pues eso fue 2013, todo 2014 tratando de mostrar las cajas. Fue cuesta arriba, porque la gente pensaba que era una obra de títeres normal, y la primera vez que nos fuimos a presentar, que nos presentamos en La Guaira, por más que le dijimos, no necesitamos sonido, no tenían una tarima con un sonido como para hacer no sé, un conjunto de gaitas. Las torres de los parlantes eran más grandes que nosotros, y la tarimota. Y nosotros así como, no, nosotros no nos vamos a presentar ahí. Pero bueno,
Y armamos la caja y cuando ven la caja dicen, ¿y eso? Claro. ¿Quién va a ver eso? Y yo le dije, bueno, espacio, nosotros vamos llamando a la gente y si viene la gente lo verá, si no viene no lo verá. Así muy lógico. Al final íbamos a ese lugar que era el complejo cultural, íbamos a hacer una sola función, era la Feria del Libro de capítulo La Guaira, y terminamos haciendo 3 días a full, nosotros dos, la gente buscaba los títeres y cuando veía la cajita decía, bueno, tengo que hacer esta cola, y la hacían, y fue muy bonito, pero tratar de hacer entender a las autoridades o a los que manejaban los espacios y que aún manejan los espacios, que era el Teatro Lambe Lambe, en ese momento, sin tener tampoco nosotros mucho verbo, fue una tarea titánica. Sin embargo, al año siguiente, sin hacer muchas funciones ni nada, ni nada así, no sé, retumbante, pudimos hacer el primer taller de teatro Lambe Lambe en la UCB y ahí fue como que se pudieron empezar a armar más actividades, más cosas y bueno, gracias a ese taller se pudo hacer el movimiento de teatro Lambe Lambe. Esto es 2015, tengo mis anotaciones por si acaso. Esto es en el 2015, terminamos el taller y de una vez se armó el movimiento, que también fue una cosa muy linda, aún pienso que es muy lindo, a pesar de que están todos desperdigados y haciendo cosas quizás a cuentagotas, pero bueno, ya yo soy papá que comprende. No ha sido fácil. Sí, sí, me imagino, me imagino. Como Pero tú lo bueno, el dices, movimiento la tuvo gente así como un... ¿Cómo? que la gente todavía, eso mismo que tú estás diciendo, no entiende todavía el significado de la caja. No lo Sí, entiende. La gente se maravilla porque quiere ver por el huequito que va a ver, pero todavía no entra en esa posibilidad de entender que eso es una posibilidad teatral, netamente, ¿no? sí, también es mucho de subestimar, de decir esto, si ya los títeres es un arte menor, esto es menos que menos porque dura 2 minutos, lo de una sola persona, por vez. Lo que nosotros nos dijeron 40.000 veces en el ministerio cuando queríamos entrar con las cajas a un festival o algún evento. No es nada nuevo bajo el sol. Pero bueno, creo que el 2015, 2016 para el movimiento fueron así como 2 años mega buenos, porque se pudo hacer muchas cosas, se pudo conquistar, entre comillas, que realmente fue así como, vengan, aquí está el espacio, que es el espacio del laboratorio, que gracias al laboratorio hicimos muchas cosas, y no solo el laboratorio, sino a los integrantes del movimiento, que se comprometieron un montón con la técnica, no con decir yo soy José Quevedo y soy el presidente de la... Porque no, ni siquiera con el movimiento cuando se constituyó legalmente, ni siquiera ni Emanuel ni yo figuramos en esa constitución legal. Somos unos integrantes más. Y creo que eso también nos sirvió tanto a Emanuel como a mí para darnos cuenta de muchas cosas en la forma de movernos como movimiento, no como un grupo, porque además teníamos esa libertad de que si queríamos trabajar cada uno por su cuenta, trabajaba cada uno y si había una actividad del movimiento, se sumaba y estaba todo el mundo, o los que podían estar. Y de esas dinámicas surgieron cosas muy bonitas, muy lindas, que desembocaron en el Festival de Teatro Lambe Lambe. El festival afortunadamente contó con un aporte de dinero que no esperábamos y que gracias a ese aporte se pudieron hacer cosas, no digo grandes, pero que quizás sin ese dinero hubiese sido, no sé, los 3 pelagatos que se hubiesen reunido para mostrar las cajas que ya venían mostrando desde hace, no sé, un año. Pero se pudieron hacer cosas lindas para ese festival, se pudo hacer funciones en La Guaira, en Caracas, pero bueno, después del festival, o un poco antes de que se concretara el festival, ya Emanuel y yo teníamos la idea de la gira
que en principio era de 4 meses y terminó siendo una gira de 18 meses. Y en principio era una gira que salíamos los dos de Venezuela y volvíamos los dos a Venezuela, y terminó siendo una gira que salimos los dos y volví yo solo. Pero bueno, a esa gira la habíamos planeado principalmente para hacerla con las obras de guante. No teníamos contemplado, entre comillas, llevarnos las cajas. Sin embargo, la gira comenzó con cajas y terminó con cajas, porque el primer festival que fuimos fue el Festival de Chile, el Festival de Valparaíso, que en ese momento aún todavía goza de prestigio, pero ya tiene 2 años que no se hace, así que para que remonte el festival va a costar un poco, pero esperemos que remonte porque es lo que hace falta. Y terminó con cajas porque terminamos dictando un taller de lambe-lambe en Guanare, que fue el último lugar antes de regresar a casa. Entonces, el trabajo que se pudo realizar gracias a las cajas durante toda esa gira, esos 18 meses y pico, que no lo teníamos contemplado porque dijimos, no ocupa mucho espacio, pero es un espacio. No pesa mucho, pero tiene su peso. Si nos montamos en un avión, ¿cómo hacemos? Aunque prácticamente toda la gira la hicimos por tierra. Un montón de cosas. Lo que hizo fue, al final, cuando dijimos, vamos a llevarnos las cajas, y después, pensando, es que hicimos un montón de cosas gracias a ellas. Hubo festivales en Argentina que nunca habían tenido cajas, y bueno, nosotros así como, tenemos las cajas ahí, podemos presentarlas, porque, ¿sabes? Están las cajas. Y las presentábamos y era genial. Y era en la antesala del teatro, no es que, no sé, cortábamos para meternos con las cajas ni nada por el estilo. Como que nosotros en un momento llegamos a tener una propuesta orgánica a los festivales, porque en ese momento teníamos 2 obras infantiles y las 2 cajas. Así que por las cajas no nos pagaban nada más daban el espacio y ya estaban, no tenían ni que hacer promoción, porque buscábamos justo los lugares donde el público iba a pasar. No es que nos escondíamos en el baño esperando a que la gente pasara y le decíamos, hey, aquí tenemos una caja, ven a ver por acá. Entonces, de allí también recogimos que eso, algunos festivales que nunca habían tenido cajas, después que nosotros pasamos, empezaron a pensar en tener cajas, y eso como que suma para uno como hacedor. Ya después, si de verdad el espacio se explota, bueno, ya es otra cosa. Y en ese espacio de tiempo también pudimos dictar, si mal no recuerdo, 5 talleres de teatro lambe-lambe, que estuvieron geniales, que salieron cajas interesantísimas, y bueno, de esos talleres también, como de cualquier taller, uno aprende un montón, porque cada caja es distinta, cada cabeza que hace la caja es distinta, cada propuesta es distinta, por más que te digan, quiero hacer la Caperucita Roja, y sean 15 personas que quieran hacer la Caperucita Roja, pero de repente uno la quiere hacer en sombra, el otro la quiere hacer en guante, el otro la quiere hacer, qué sé yo. Y también de allí, de este moverse tanto con las cajas, ya era una propuesta que tenía en Manuel, pero que se concretó en Argentina. Hicimos una obra de teatro de papel, que si bien no es lambe-lambe, nos sirvió como mucho la experiencia con el lambe-lambe para poder concretizar y concretar el trabajo con el teatro de papel, o por lo menos con esa obra de teatro de papel. Sobre todo a la hora de hacer los mecanismos y ver cómo solucionar para que, qué sé yo, la noche no le cayera encima a Manuel, que los muñecos se pudieran quedar parados. Haciendo lambe-lambe, él aprendió a hacer pop-up, así que eso ¿cómo se llama? Lo incluimos dentro de la obra, que es una cosa de 1 segundo que nada más abre un librito y sale un montón de gente como diciendo viva, viva, pero eso fue así como
de aquí venimos trayendo esto y podemos hacer algo que no es solamente el lambe-lambe y que sirve para un montón de otras cosas. Bueno, después nada, llegamos a Venezuela y se pudo hacer una propuesta que yo les había lanzado a los chicos por el WhatsApp desde Argentina, que era hacer cajas para adultos. Y pudimos hacer minieros, que fue una propuesta que, si bien casi fue un año hasta que yo llegué a Venezuela para concretarla, por lo menos Yelitza y yo hicimos las cajas en menos de un mes. Lilian, que era la otra caja, ya tenía 7 meses trabajando en su caja. Y a pesar de que fue muy poco el tiempo en que trabajamos en esas cajas, digo, a la hora de mostrarlo, fue una experiencia muy interesante porque no era que estábamos esperando que de repente apareciera un niño y cómo va a reaccionar a la caja, que eso me pasaba antes con Edmundo, que yo decía, no, esto no es para niños, y sin embargo ahora Edmundo tiene su obra para niños, y su obra para adultos, y su obra para bebés, porque en diciembre me tocó hacer función para niños de 2 años. Fue una locura, pero eran obras de 15 segundos. Y la veían y era interesante. Pero por lo menos para minieros era una cosa así de, vamos a explorar la técnica hacia el erotismo, enfocado directamente al erotismo. No vamos a hacer nada pornográfico, no vamos a hacer nada, no sé. Explícito. ¿Cómo? Nada tan explícito, no tenía que ser nada tan gráficamente sexual, sino más algo. Exacto. Bueno, eso fue lo que sino sugerir más y trabajar quizás con la poesía. Entonces, de minieros salió, que ella está aquí, pero no está su caja quedó en Venezuela. Divine. La famosa Divine. Sí, que es este títere que ahí empezamos con las escalas. Te quedó igualito. Divine. Yo voy aumentando con las escalas. Pero bueno, Divine también fue un trabajo interesante, el movimiento que tiene, las manos todavía se las tengo que trabajar un poco más. Y con Divine era una caja para 2 personas, en las cuales, de las cuales una de esas personas veía lo que pasaba dentro de la caja. La otra persona estaba a un lado de la caja con un antifaz totalmente a oscuras, y escuchando una cosa totalmente distinta a lo que pasaba dentro de la caja. Lo sensual que yo quería explorar en esa caja era no tanto lo que se escucha o lo que se ve, sino lo que se siente. Y es porque la persona que no veía estaba escuchando el capítulo 7 de Rayuela en la voz de Cortázar, con un fondo musical de piano, que no recuerdo qué era, y a su vez adentro estaba Divine, que aparecía, era un callejón, que el callejón se transformaba, la pared final del callejón se transformaba, y era un bar donde ella cantaba quizás, quizás, quizás. 2 cosas totalmente distintas, que era lo que conectaba, eran las personas que se conectaban, porque dentro de la caja cada una de las personas metía una mano y se podían tocar en el transcurso del tiempo que duraba la representación, que eran 2 minutos y cuarto, más o menos, 2 minutos 10. De ahí fue interesante ver, porque yo prácticamente no veía la manipulación, no podía, la caja era muy chata, pero podía ver lo que hacían las personas. Y había personas que no se tocaban al principio, de repente después había un roce, o los que prácticamente la caja casi se caía porque era una cosa ahí, no sé. Era interesante, era cómico, eso era el espectáculo que yo quería ver, no el que quería que pasara, pero que quería ver, que las personas se pudieran tocar de a poco,
que hubiese esa complicidad. A veces había personas que no se conocían para nada, en rangos de edades totalmente disímiles, qué sé yo, y que al principio quizás no se medio tocaban y después era, no sé, era lindo. Y después estaban los que hacían más cosas. Y una pregunta, luego se intercambiaban, o sea, el que Sí. escuchaba veía y el que veía escuchaba. Ah, ok. Y eso también era interesante porque de repente habían personas que se conocían y le decía uno al otro, ay, ese poema me encanta, y el otro no sabía nada porque había visto a la gorda cantando. Decía, ¿qué poema de qué? Yo decía, no se digan nada, cámbiense de puesto, y como si nada. Y era interesante, las reacciones de complicidad a veces, las personas que tenían, qué sé yo, que eran esposos de hace muchos años. Sí, fue lindo, fue muy lindo, muy lindo. Tenían reacciones muy lindas. Y eso, gente que no se conocía para nada, que de repente, de nada más hacer a tocarse con fuerza, era lindo, era bonito y no sé si de ahí salían a tomarse un café. Sí. Nos quedan 2 minutos, no sé qué hacer. Sí, Digo que nos quedan 2 minutos, no sé qué hacer, Sonia. bueno, si quieren acá cerrando. Niños. ¡Coño, Daniel, está pasando todo el tiempo! ¡No para! Hay problemas. Ok, vamos entonces a acabarla y volvemos a entrar, pero me dan unos minutos para poder desgrabar. O sea que va, un segundo. Ok, se termina este y vuelves a armar otra No, el mismo link, con el mismo link vamos a entrar. Ok. Dale.